Seguimos en Turismo 12 y ya está en nuestros estudios el profesor Alejandro González Pavón, docente, historiador, escritor, porque ya tiene algunos artículos publicados en el Entre Ríos, por ejemplo, y también libros que ha editado con relieve, si no me equivoco. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por haberte hecho un ratito, entre tus actividades como para poder conversar un rato en Turismo 12. La primera consulta que nos surgía al iniciar el programa era: ¿se puede hacer turismo en un cementerio? Claro. A veces decir, es un poco contradictorio, o hay gente que te dice, no, ni loco, eso no, ¿cómo? Mira, yo tengo esta regla que me parece que es práctica para cualquier tipo de turista, de toda edad, ¿no es cierto? Cualquier turista, al lugar que vaya, tiene que visitar 3 lugares. La iglesia del lugar, el museo y el cementerio. Me parece que eso es fundamental. Se resume un poco la historia de la ciudad quizás en esos 3 sitios, ¿no? Exacto, y más el cementerio yo lo defino como, en algunos lugares lo ponen como museo a cielo abierto, yo lo pongo como que es el ADN de los pueblos y las ciudades. ¿Y por qué? ¿Cómo convencerías a alguien que decir, no, yo ni loco voy a un cementerio a hacer turismo, a recorrerlo? Solamente voy a llevar flores a un familiar y listo, no me interesa otra cosa. ¿Cómo tratarías de convencerlo? Yo creo que hay que abrir un poco la cabeza, ¿no? Y empezar a preguntarnos, por ejemplo, vamos transitando por el casco histórico de la ciudad. Se llama, suponte, Martín Reibel, la calle, ¿no? Tenemos una calle en Colón que se llama así. Sí. Entonces, comenzar a preguntarnos, ¿quién fue Martín Reibel? ¿Qué hizo esa persona en vida para que hoy la ciudad lleve una calle con su nombre? ¿Dónde está? Entonces, ahí comenzar a hacer esa relación, ¿no es cierto? Casi el 80%, te diría yo, de las calles que son de Colón, las personas que le dan nombre descansan en el cementerio, ¿no? Y a veces los propios residentes de una ciudad no saben quiénes son. Exacto. Porque por ahí, el turista viene, conoce cuando es una persona que fue presidente, por ejemplo, y lleva el nombre de una plaza, pero no los locales. Exacto. Llama la atención a veces algunas biografías, ¿no es cierto? O si no, también la forma en la que han fallecido estas personas, ¿no? Trágicamente en algunos casos, que a veces los datos reales o biográficos se pueden llegar a transformar en mitos o leyendas, ¿no? Como en el caso del Padre Cot, ¿no? Que la gente a veces lo bautiza con el nombre del cura sin cabeza. Claro. Que si leen la bibliografía van a ver que nunca se la cortaron, ¿no es cierto? Pero dan lugar justamente los cementerios a esta cuestión fantasmagórica que puede llegar a surgir, ¿no? Mi trabajo de investigación no se trata de apuntar a ese punto, a ese público en realidad, va en gusto, ¿no es cierto? ¿no? Claro. Lo mío es más documental, biográfico, y trato de rescatar lo que es la cultura funeraria del siglo XIX, XX y XXI, ¿no? Las prácticas funerarias, cómo eran los funerales, los velorios, cómo se preparaban los difuntos para ir al cementerio, las misas de exequias, cómo era el duelo antes, qué se tenía en cuenta, ¿no? Que son detalles que por ahí a mucha gente se le escapa, pero que pinta en palabras lo que era ese contexto de dolor, de sufrimiento, porque cementerio significaba eso, ¿no? Y la muerte también significaba que había que sufrir, la muerte dolía. Entonces hoy en día, con este cambio de mentalidad, de perspectiva que tenemos sobre la muerte como algo transitorio, podríamos decirlo, porque ya prácticamente los velorios no se están realizando, se hacen muy poquito tiempo, y enseguida se opta, ¿no?, por el tema de incinerar, ¿no? Entonces es una cuestión bastante compleja de comprender en realidad, pero para las nuevas generaciones ya es algo totalmente normal y como un pasatiempo, ¿no? Ya no se sufre tanto. No hay luto casi. No hay luto. Eso. Y justamente son cuestiones culturales y que se fueron, digamos, como enraizando en la sociedad. En lo arquitectónico, ¿cómo ha cambiado desde ese momento histórico que empezaste a investigar hasta hoy la forma de enterrar, si se quiere, en un principio, como eran los cuerpos, y hoy por hoy, depositarlos en un lugar que tiene que ver ya, quizás no en tierra, quizás ya en panteones, en nichos familiares?
Sí, eso también ha sufrido un cambio, ¿no es cierto? Porque uno es como que está comprando como un departamento también, ¿no? Gente que lo hace por anticipado. Sí, sí, y sí. Tiene que ver con eso también, ¿no? Con esa perspectiva que hay de poder reunir a una familia entera en un solo lugar, en el caso de la gente que tiene el poder adquisitivo de poder tener un panteón, una bóveda familiar, como le llaman a nivel nacional, pero en el caso nuestro, por ahí compramos panteones sueltos, ¿no? Y que en algún momento puede llegar a haber la casualidad de que estemos todos juntos, una familia, ¿no? Lo de la tierra sigue siendo una opción, aunque no crea, sigue siendo una opción de la gente, porque no solamente por esta cuestión que tiene que ver con la degradación biológica del cuerpo, sino también que tiene que ver con esta cuestión de que es mucho más económico que comprar un panteón, y que bueno, este proceso de la visita a diario al cementerio tampoco se viene realizando con frecuencia. Y esto me lo comentaba, y es lo que me permite esta investigación, ¿no? Llegar a conclusiones por ahí un poco más profundas que la gente común, en donde, por ejemplo, al entrevistar distintas personas que han trabajado en el cementerio y las que trabajan ahora, en este análisis comparativo me han dicho, por ejemplo, que los 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, también esta visita al cementerio se ha ido como perdiendo, ¿no? La atracción, podríamos decirlo, pero también que se ha sustituido el 2 de noviembre, por ejemplo, por el Día del Padre y la Madre. Mirá vos. Que es un cambio, ¿no? Radical a nivel cultural, que prefieren ir esos días que son más significativo y no algo tan chocante, en palabras textuales no te lo digo, como el 2 de noviembre. Y más allá de estas fechas, ¿se va menos al cementerio? Se va menos. La gente misma no acompaña los cortejos fúnebres, ¿no? Antes me comentaban los antiguos dueños de las empresas fúnebres más viejas que había en Colón, que al transitar el cortejo por la ciudad, porque antes como que se lo paseaba al difunto, era más cuando era una personalidad muy importante, ¿no? Algo que se hace por ahí con algún presidente, con parte de la realeza, quizás en otros lugares del mundo, ¿no? O algún miembro, en el caso nuestro, que fue intendente en algún momento, gobernador, como en el caso de Quirós, que murió en ejercicio de su función, se cerraban los negocios por donde pasaba el cortejo fúnebre. Las casas cerraban sus ventanas en señal, ¿no? del duelo también, ¿no? Ese respeto que había también por la muerte. No quiero decir que no haya respeto, ¿no? Pero si no, digo, la concepción de la muerte es totalmente diferente hoy en día. La propia iglesia en su liturgia funeraria ha cambiado mucho. Bueno, me acuerdo que antes se pasaba el cuerpo por la iglesia antes de ir al cementerio también, ¿no? Sí. Bueno, en Villa Elisa en la región, Villa Elisa fue la última sede parroquial que se siguió. Hasta el 2008 más o menos. 2008, sí, 2008, 2009. Pero bueno, antes obviamente era una obligación. Y hubo una problemática acá casi política y eclesiástica, que con el surgimiento de la municipalidad, en el caso de Colón, 1873, se estableció la prohibición del paso de féretros por la iglesia. Fue una cuestión que venía no solamente por una decisión política local y provincial, sino nacional, una cuestión de salud, ¿no? Por esta contaminación que se puede llegar a generar o propagación de enfermedades. Y el cementerio propiamente dicho, ¿en qué se inspiró? ¿En qué lugares del mundo, por ejemplo, en cuanto a su arquitectura, al modo de confeccionar una placa o al modo de diseñar una cruz, o en fin, el tipo de florero, todo lo que requiere una tumba? Yo creo que hay como prototipos instaurados socialmente a nivel mundial, ya sea desde el uso, como vos decís, de una placa, los moldes que hoy en día, bueno, podemos producir placas en serie, las imágenes de mármol que ya casi no se usan porque su costo real actualmente sería casi imposible de pagar, o al menos muy pocas personas podrían acceder. Es bastante particular, ¿no es cierto? Yo hace poco publiqué un artículo justamente en el Diario Entre Ríos sobre la biografía de Julio Ferrari, que fue uno de los antiguos marmoleros que hubo en la región. Hablo a nivel regional porque, digamos, no había tantas personas dedicadas a este mismo rubro. Y Julio Ferrari se fue el encargado de hacer casi, te diría yo, el 80% del principio del siglo XX de las tumbas que existen en el cementerio de Colón, San José, Villa Elisa y Oquer. Y te lo digo a esto no porque haya un catálogo que así me ayude a atestiguarlo, sino porque cada tumba tiene su firma. Y la foto misma también del difunto lleva la firma de Ferrari, hermano, ¿no? Y bueno, justamente
al no haber un catálogo, esto me obliga como investigador a tener que recorrer el campus. Una por una. Sí o sí, Claro. una por una. Y yo te puedo asegurar que al comparar la fotografía, una vez que voy tomando, yo muchas veces no me doy cuenta, pero cuando llego a mi casa descargo, ¿no?, la foto para poder comparar. A veces parece la misma lápida, pero no es la misma. Son similares en su forma, pero tiene un detalle que la identifica una de otra. Claro. Porque eran hechas completamente a mano, con un torno mecánico, pero completamente a mano. No había moldes. Y miembros de una misma familia, por ejemplo, ¿se usaba que empleen o contraten una arquitectura similar en su placa? Sí. Más si hablamos, por ejemplo, de un mausoleo, ¿no? Una bóveda familiar. Es una cosa muy interesante también, no solamente para los que investigamos la parte histórica, sino me parece que para arquitectos, por ejemplo, el cementerio se puede transformar en un epicentro de estudio muy, muy profundo, ¿no? Que puede ayudar a hacer tesis y demás para poder profundizar en este aspecto, la cultura fúnebre, el arte funerario. Hay distinta, por ejemplo, arquitectura fúnebre que tiene, digamos, simbología masónica o simbología egipcia, ¿no? Y cada cosa tiene, cada elemento que aparece ahí en la arquitectura tiene su significado. Por ejemplo, algunos que nos puedas mencionar como para graficarnos. Y tenemos, por ejemplo, uno de los más usados es la clepsidra alada, que es como un reloj de arena o agua, puede ser, que en algunos casos puede tener alas o no, ¿no? Eso es símbolo del tiempo, ¿no? El paso del tiempo que se va volando, ¿no? O en algunos casos tenemos, por ejemplo, los ángeles, arcángeles y querubines. Son tres tipos, ¿no?, de representaciones divinas, que en algunos casos los ángeles pueden estar con sus alas en forma de descanso, es decir, pegadas al cuerpo, otras que pueden estar abiertas, que están en posición de volar, y otra que simplemente el ángel está con una trompeta esperando, digamos, el anuncio de la resurrección, ¿no? ¿Y algo puede tener que ver eso, lo de los ángeles, con la edad de la persona fallecida? No, en este caso no. Lo que tiene, el símbolo que más hace referencia a la edad es la columna truncada. Esas columnas que parecen que están rotas por alguna cuestión temporal, que en realidad son hechas así, están hechas a propósito, significa, digamos, el corte de la vida y la muerte de una persona a temprana edad. Comúnmente es muy utilizado por los masónicos eso, ¿no? Claro. Bueno, recuerdo antes incluso también se daba una pista de cómo había fallecido la persona, por ejemplo en el anuncio de un diario por radio que se decía trágicamente. Y nada más. La aclaración. Y nada más. Nada más. Claro. No preguntes, o de eso no se habla, o hasta acá te cuento. Exacto, digamos. ¿no? Porque el tema del suicidio, algo muy presente en nuestra región, ¿no? Hablo San José, Colón, Uruguay y Mayo, que más o menos son los lugares donde más se produce el suicidio. También justamente era una cuestión, como decir mala palabra, ¿no? La propia Iglesia Católica lo condenaba, no hacía el servicio fúnebre sacerdote cuando una persona se quitaba la vida. No tenía derecho a recibir esa bendición, a haberse sacado la vida y no haber sido Dios el que se la saque, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, después también la cantidad de datos que uno puede ir tomando de los libros, tanto de defunciones que están en el archivo parroquial o de las parroquias que componen la región, como del archivo municipal, que en algunos casos pone la causa de muerte. ¿Sí? Muerte natural, o sea, puede ser por longevidad, por una enfermedad específica, o en algunos casos hay hechos puntuales que son trágicos, ¿no? El tema del tifus, la tuberculosis, herida de bala en cráneo, cáncer de lengua, de pulmón. Son algunas de las enfermedades, digamos, que aparecen más nombradas en los libros y que están trabajadas en esta investigación que estoy haciendo, ¿no? Que también, como hoy te dije, como el cementerio se puede transformar en un espacio de estudio para arquitectos, en realidad, también puede ser para médicos. Sí, porque si uno analiza, ¿no es cierto?, justamente las causas de muerte de las personas en el primer siglo de vida, sería un tema muy interesante de abordar. Ojalá que alguien nos esté escuchando, ¿no? Y que sea como un punto de inicio, ¿no? De una investigación. ¿Y hay un buen registro de todo eso? ¿Desde qué año más o menos? El registro del libro del cementerio arranca en 1907 en adelante. Debería haber otros libros anteriores, porque hubo otro cementerio, te voy a contar un poco la historia, pero arranca el municipal actual en 1907. Sí. Si bien el cementerio que estamos ocupando se inauguró en 1891,
El libro más viejo que tienen hoy en día en uso es de 1907. Ajá. ¿Y qué nos puedes anticipar de tu libro? Bueno, con respecto al libro, es una estructura bastante compleja, diría yo, porque bueno, hablo en realidad un poco de estos temas que te vengo comentando, ¿no? La evolución histórica de los cementerios, del concepto de cementerio en general a nivel mundial, desde la época de los romanos, los griegos, hasta la actualidad. Van a encontrar el lector una evolución histórica explicada parte por parte, a qué le llamamos una cripta, a qué le llamamos una catacumba, para poder interpretar la realidad actual, ¿no es cierto? Toda una terminología específica de la época y de los cementerios. Todo funerario, ¿no? Todo funerario, que está relacionado con un poder adquisitivo por un lado, con contextos específicos por otro, por creencias, por cuestiones culturales, sociales, ¿no? Pues te digo, un poco hablar de los romanos, de los griegos, de los católicos después, la gran persecución, que mucho tiene que ver esta historia de la catacumba y demás con los santos Justo y Pastor, que son los patronos nuestros, la persecución en la cual ellos también fueron martirizados. Voy marcando esa relación como para poder no hablar en el aire, sino más bien brindándole, yo apunto en realidad a la población joven, ¿no es cierto?, que es la que va a seguir con esta idea, ¿no? Y bueno, agradecer por supuesto a la gente de la tercera edad, que es la que es el foco importantísimo de información mía, ¿no? Sí, seguro. Más allá de los documentos. También se van a encontrar con una referencia histórica de los cementerios que hubo en Colón, que en realidad, si vamos a mencionar la cantidad, el que estamos ocupando es el quinto. El quinto. El quinto cementerio. Mira. ¿No? 4 es el cuarto que hubo en la ciudad, el quinto en total. El cuarto, en realidad, que yo te digo, y si hablamos del número total, es porque es el cementerio protestante que está donde hoy, en las proximidades donde hoy se localiza el hipódromo de Colón. Ajá. No en el campo, una propiedad de Rodolfo Siegris, que fue el contador de la colonia de San José y miembro de la municipalidad de Colón. Era protestante, entonces como los católicos y protestantes no se podían sepultar en el mismo cementerio, bueno, habilitó una sección de su tierra para poder sepultar a aquellos primeros protestantes. Claro. Bueno, esa es otra diferencia que hoy en día no se da. No se da, gracias a Dios, digo yo. Claro. El cementerio actual, que se inauguró en 1891, ya se inauguró como cementerio público. Ajá. Así que no vas a encontrar esa diferencia laico, de los digamos, protestantes por un lado y los católicos por el otro. Claro. Es bien laico, sí. Sí, hubo un tiempo en donde los que se suicidaban se sepultaban en un sector, los niños en otro y después la gente común en otro lugar, ¿no? Eso sí se mantuvo durante mucho tiempo, pero con el Concilio Vaticano II, a partir de la década de 1960, se va a romper esta diferencia y todos se van a poder sepultar en el mismo lugar. Y te pregunto, antes de seguir enumerando cómo va a ser el libro, cómo está organizado, sí. ¿Qué fue de esos otros cementerios? Solamente quedaron escritos algunos de ellos y otros solamente se sabe por conocimiento popular. El primero, sobre todo, por ejemplo. El primer cementerio que se lo conoce históricamente como el cementerio de la peste, que fue prácticamente una fosa común que se hizo en Colón, en donde bueno se depositaba la cantidad de población que fallecía justamente por esta razón de la peste. Estoy hablando entre diciembre de 1867 y febrero de 1868. En ese lapso de tiempo, son 3 meses prácticamente, que la población de Colón se redujo en un gran número, justamente producto de la peste. Hace muy poquitos tiempos, muy pocos años que Colón se había fundado, en el 63, y que le llegue una peste así de golpe, imagínate, claro. O sea, no estaba preparada la población para eso. No solamente Colón, José de Uruguay, San José también. Y después esa peste también se va a convertir en la famosa fiebre amarilla en el 71, que va a generar, digamos, un gran porcentaje de mortandad en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Surgimiento del cementerio de la Chacarita. Mira vos, como todo tiene que ver con todo. Exacto. Bueno, y este primer cementerio se localizaba en lo que son las actuales calles San Martín y Salta. Ajá. Donde mucho tiempo hubo una estación de servicio. Sí.
Ahí, hoy hay un salón de fiesta entre el salón y la estación, justo en la esquina, en ese sector prácticamente. Algunos pocos testimonios escritos son los que atestiguan que ahí estaba. Muy cercano al casco urbano, ¿sí? Si lo pensamos. Eso es lo que me llama la atención a mí justamente, ¿no? Porque, bueno, para esa zona digamos, no estaba tan habitado, sobre todo, ¿no? Porque estábamos hablando justamente poquitos años de haberse fundado Colón. Pero bueno, ese fue el primer cementerio. El segundo cementerio estuvo en el patio de la parroquia, muy cercano a la canchita de fútbol, pero solamente era para párvulos, ¿no? Que indagando en esta investigación, bueno, me encuentro que en los documentos de la parroquia sí quedó registrado quiénes son, la cantidad de personas que estaban sepultadas ahí, y me encuentro hasta adolescentes de 17 años. Párvulos, digamos, en realidad son aquellos que mueren antes de cumplir el año, ¿no? Claro. Pero había gente hasta de 17 años. Mirá vos. Así que me llamó muchísimo la atención. Y en los propios templos se usaba también sepultar a algunas personas por ahí relacionadas bueno, a la Iglesia Católica, ¿no? Sí, la Edad Media, bueno, fue el boom de esto, ¿no? De la utilización de los reyes y demás. Bueno, los reyes que eran muy asociados con Cristóbal Colón y demás también ya habían tenido ese derecho. Imagínate el tiempo que te estoy hablando, ¿no? Bueno, después tenemos algunas marquesas pontificias en Buenos Aires, por ejemplo, que son acreedoras de esos templos parroquiales, es decir, eran iglesias, pero que a su vez funcionaban como mausoleo familiar. ¿Me entendés? O sea, te doy el dinero, hacemos semejante obra, pero hacemos una cripta abajo y yo tengo que tener el derecho ahí. Le aclaro por ahí a la audiencia que no cualquier persona puede hacer eso, necesita una autorización del Vaticano, ¿no? Entonces, haber recibido, por ejemplo, muchas de ellas entre la década del 20 y el 60, el título de marquesas pontificias, fueron 3 que tuvimos en Argentina, le dio el derecho por testamento a ser sepultadas ahí, ¿no? Estén divorciadas o no estén divorciadas. Claro, ya estaba contraído el derecho, digamos. Sí, por haber sido, digamos, las donantes del terreno y de gran parte del material para la construcción de esos edificios, ¿no? Bueno, y acá en Colón también tenemos sepulturas en el patio actualmente donde hay algunos sacerdotes, ¿no? Las lápidas están del lado interno de la torre del reloj, vendría a ser abajo, por la parte interna del templo, pero las fosas, que son 3, se debe ingresar por el patio de la parroquia. En estos momentos hay 4 sacerdotes enterrados ahí. El padre Berín, el padre Duce, que fueron los que más tiempo estuvieron como párroco, el padre Lantelme, que estaba en Concepción del Uruguay, hace 5 años se trasladó para acá, su cuerpo en una urna se lo trasladó, y el padre Lucilo Blanque, un hijo de Colón, que murió trágicamente, también está sepultado. Hay 4 sacerdotes. Ya que nombrabas Concepción del Uruguay recién, me acordaba, por ejemplo, en la Basílica Inmaculada Concepción está el cuerpo de Urquiza, que no era una persona relacionada netamente a la religión católica. En cierta forma sí, yo diría, porque tuvo muy buenas relaciones diplomáticas con la Iglesia, y yo creo que es prácticamente la única estancia, o una de las pocas por lo menos, en la República Argentina que tuvo autorización del Vaticano para la construcción de una capilla y atención de un cura. Claro, lo decía en el sentido que no había tenido un cargo, una función eclesiástica. No fue representante ni nada. Exacto. Y pero sí fue acreedor, fíjate vos, del templo actual. ¿No? Él básicamente, no sé si pagó en su totalidad, pero por lo menos gestionó la construcción de ese templo. Así que bueno, le dio también ese derecho, ¿no? Que también el paso del cuerpo de Urquiza hasta llegar a ese momento, a ese lugar, pasaron muchísimos años. Y también fue una forma como de protección. Si está en la iglesia, si está en el templo, no puede pasar nada. Exacto. No. Pero si lo hubiesen puesto en el principio de los años de su muerte, no estaría ahí, digo yo, ¿no? Por las amenazas de ataque y demás. Estuvo escondido el cuerpo durante mucho tiempo. No, una cuestión bastante interesante a analizar también. Seguro. Bueno, así que bueno, La Peste, te había dicho hoy, fue el primer cementerio, el segundo el de la parroquia. Encontramos un tercer cementerio que se denominó el cementerio de la Lomita, que estuvo en realidad localizado en donde hoy hay una estación de servicio.
Si vos te pones a fijar, la historia de los cementerios están asociadas a 2 estaciones de servicio donde hubo 2 cementerios. Mira vos. ¿No? Bueno, este cementerio de la Lomita funcionó muy poco tiempo, de 1876 a 1890, fines 1890. Pero presentaba una particularidad. Su condición edáfica, o sea, la composición del suelo era arcilloso. Entonces, cuando uno sepultaba un cuerpo ahí, con la pequeña gota de lluvia o agua subterránea, el cuerpo subía hacia la superficie, los ataúdes. Claro. ¿No? Entonces la gente lo interpretaba como la concesión, claro, algo maligno, algo por el estilo, ¿no? Que se creía muchísimo en esa época, en esas cosas, ¿no? Exacto. Entonces eso obligó justamente a las autoridades municipales a solicitarle a la viuda de Urquiza, ya Urquiza había muerto, la donación de un nuevo terreno, a muy pocas cuadras, digamos, de ese lugar, que es el lugar que ocupa actual. Claro, ¿no? claro. Son 2 cuadras de diferencia que tenemos, y la tierra totalmente diferente, ¿no? Y esta condición del suelo arcilloso no estaba escrito en ningún documento, ni siquiera en el archivo municipal, y se viene a descubrir en la década del 80, cuando esta empresa que estuvo funcionando y que fue la que construyó la estación de servicio, intenta hacer los huecos para poner los tanques de reserva, los pone y al otro día los tanques habían subido a la superficie y tuvieron que atarlo. Ahí se explica justamente que el sistema de la arcilla seguía dando su mismo resultado, ¿no? Interesante eso. Sí. El cuarto cementerio vamos a encontrarnos que es el cementerio de los protestantes, por esta cuestión que no se podían enterrar juntos, y el quinto es el que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos hacer para preservar lo que hay dentro del cementerio de Colón? Primero hay que unir criterios, ¿no? Y yo digo que yo presenté una propuesta en el año 2018, el 28 de noviembre, en Banca Ciudadana, en donde justamente pedía la declaratoria del cementerio como un lugar o un sitio histórico y turístico, y pidiendo la puesta en valor, ¿no? Cuando uno habla de un espacio público y ponerlo en valor, conlleva un montón de trabajo de distintos profesionales, en este caso arquitectos, abogados, historiadores, geógrafos, docentes, ¿por qué no? Y gente que esté interesada en esto, trabajando en distintas comisiones y que cada una desde su especialidad pueda aportar, digamos, un granito de arena. Yo no puedo como historiador ir al cementerio, agarrar una hidrolavadora y empezar a lavar, porque hay todo un proceso, hay un protocolo. Y además cosas tan antiguas que no las puedes tocar ni modificar, también es importante que lo hagan personas entendidas. Los mausoleos hay que partir de que son propiedad privada, ¿no? Más allá de que estén en un lugar público, ¿no? La gente que construyó esos mausoleos pagó en algunos casos a perpetuidad y en algunos casos a 100 años, 50 años, entonces pasa a ser propiedad. Pero pagan un canon, un derecho por tener la construcción esa ahí, ¿no? Y limpieza también. Así que bueno, estamos en este proceso de la conformación de las comisiones. Yo tengo que ir avanzando con el proyecto a medida que me vayan llamando desde la parte municipal, por supuesto, ¿no? Que son los encargados directos de eso. Así que bueno, es todo un proceso y es unir criterios un poco, ¿no? Y ir elaborando un proyecto general con distintas miradas, no solamente la mía, eso es lo que yo buscaba de entrada, ¿no? Claro, y en simultáneo escribir el libro. Exacto. El libro para mí va a ser como el broche de oro de todo este proceso, ¿no? Pero bueno, vamos a partir al revés, ¿no? Teniendo el material histórico y bueno, en función de eso ver qué podemos hacer, ¿no? Y esto también, cuestiones de los vecinos también pueden ir colaborando, tirando ideas, ¿no? Dos manos más a veces también vienen bien para limpiar, para pintar, qué sé yo, ¿viste? En la cuestión que estamos hablando mucho de lo que es el dengue, hoy estaba leyendo mucho de lo que es la reglamentación, de que no es recomendable, digamos, tener tarros con agua o los floreros también. Exacto, claro. ¿no? En Uruguay están cambiando mucho esa mentalidad y en las entradas del cementerio le están poniendo los vasitos con arena húmeda. Mira. Entonces de esa forma sí se puede tener, pero no el agua estancada, ¿no? O las flores artificiales que nunca fallan. Exacto. Sí. También. Bueno, eso es una estrategia. Es una estrategia familiar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuándo va a ver la luz este libro? Yo más o menos tengo en cuenta que puede llegar a salir para fines de julio.
teniendo en cuenta de que ya lo terminé, pero lo estoy como puliendo, ¿no? Viendo qué es lo que dejo, qué es lo que saco, y aunque no quiera creer, sigue cayendo material. Claro, porque a medida que se va conociendo, que avanza la investigación, dice, ay, yo tengo tal dato que lo quiero contar, tengo tal registro, tengo tal objeto guardado. Una foto de mi antepasado, que es ese que está ahí, que yo hace mucho tiempo estaba buscando y no encontraba, y bueno, siguen apareciendo así. Yo agradezco mucho a la gente de Colón, porque desde el primer trabajo mío, del 2016, con el libro de la parroquia, la población en general me ha abierto las puertas de una manera totalmente desinteresada y con una confianza absoluta. Así que bueno, llamo por ahí, aprovecho este medio para que todos aquellos que tengan material y que quieran que, digamos, tengan la posibilidad de salir en el libro como una cuestión de estudio, se comunique conmigo a través de las redes sociales y demás, ¿no? O a través de la escuela, que es donde me pueden encontrar, y me llamen y yo voy a hacer la casa y podemos charlar. Están a tiempo, porque después cuando el libro se imprime, listo. No, claro, sería una, sería una pena, ¿no? Después que aparezca material y después, obviamente que uno siempre tiene como en su proyecto, ¿no? Segundas ediciones y demás, pero va a ser un libro bastante grueso en páginas, ya me dijeron otro día. Así que, pero bueno, me entusiasma más allá de la cantidad de páginas, sino que va a tener como una aplicación a las escuelas, que es lo que yo busco, ¿no? Después que trabajo toda la parte histórica, en la última sección del libro, las docentes se van a encontrar con una proyección didáctico-pedagógica, cómo trabajar el cementerio en los distintos niveles, en la escuela primaria, en la secundaria y en el superior. Y ahí le brindo distintas herramientas, doy algunos ejemplos, cómo elaborar un video, cómo hacer una entrevista, cómo dibujar, hacer concursos de pintura, un montón de cosas, ¿no? Se van a encontrar con estrategias ahí que van a poder aplicar. Entonces el cementerio de esa forma se transforma en un contenido. ¿No? Hablando de video, hay algo también que estás anticipando a través de YouTube, ¿no? Sí, salió el 23 de enero, me parece, es la fecha. En YouTube, en mi canal, publicitamos un video que dura más o menos 23 minutos, en donde es un resumen de la historia del cementerio con los distintos aspectos que va a abordar el libro, ¿no? Es una presentación, en realidad, ¿no? Es una introducción que las docentes lo pueden utilizar como un recurso. Lo ingresé a dirección departamental para que lo declaren como material de interés educativo. Una vez que esté declarado, se va a distribuir en las escuelas. Esa es mi idea, ¿no es cierto? ¿No? Y lo mismo el libro también. Bueno, esperaremos entonces hasta mediados de año para ver en detalle todo lo que investigaste, todo lo que recabaste, que realmente es interesante y súper importante. Es de no acabar, te digo, porque es re interesante, muy interesante. Claro. La biografía, y uno se pone a pensar, mirá quién tenemos sepultado acá. Tenemos personas de relevancia nacional. Mira. ¿No? Como Bernardino Horne, el gobernador Quiró está acá con nosotros también, ¿no? Claro. Autor de tantas obras en Colón, ¿no? Y que bien merece un homenaje prácticamente todos los años en sus distintos aniversarios, ¿no? Y bueno, justamente este libro lo que trata es de traer al presente la memoria que en algunos casos está un poco olvidada, ¿no? Y a veces no conocida, tal vez no conocida también por algunas generaciones. No se hace desde la crítica, sino desde el rescate. De lo constructivo, claro. Exacto, es el rescate de la memoria, que en realidad esta historia nos pertenece a todos. No me pertenece a mí porque la escribo, sino que nos pertenece a todos porque, como venimos hablando, digamos, es un trabajo de colaboración de muchas personas. Yo me encargo de compaginarlo, de ir haciendo una linealidad, ¿no es cierto? Pero es un trabajo de toda una comunidad. Y que una comunidad te responda positivamente de esta manera, a mí me alienta muchísimo a seguir. Bueno, a seguir haciéndolo entonces. Exacto. Ya te iba a preguntar si tenías alguna otra meta para después de este libro, pero no va a ser demasiado, ¿no? Sí, hay cuestiones hay digamos otros trabajos que están ahí, que ya han empezado, que están durmiendo, pero vamos paso por paso. Una cosa a la vez. Sí, siempre con el mismo rumbo, ¿no? Rescatar biografías de la gente de Colón que ha hecho por nuestra ciudad. Y que bien merecen, en algunos casos, personas que aún viven y que se merecen los homenajes en vida. Seguro. Eso es importante. Bien, Alejandro González Pavón, docente, historiador, escritor, muchas gracias por haber pasado por Turismo 12 y estamos en contacto ante cualquier novedad, cualquier iniciativa que emprendas. Gracias a ustedes.